Bien, y seguimos informando en Pro Más y ya la tenemos a Vanessa Silguero, abogada especialista en justicia constitucional y derechos humanos. Ella en estos momentos se encuentra en Francia y queremos hablar acerca de la violencia de género aquí en nuestro país, sobre todo acerca de la violencia telemática, sí, y mediática. Así que la saludamos, Vanessa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura. Súper bien. Muchas gracias por este contacto y sobre todo por hablar sobre esta problemática, este tema que tanto nos afecta a las mujeres en el mundo y sobre todo en Paraguay. Bueno, Vanessa, gracias a vos por estar del otro lado. Sabemos que estás bastante lejos, sin embargo, igual accediste a la entrevista. De todas maneras, queremos hablar un poquito acerca, sí, desde el vamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos acerca de esta violencia mediática y también telemática que se da actualmente? Ujú. Bueno, para hablar de violencia contra las mujeres tenemos que hablar también de lo que es la discriminación estructural, que es una situación sistemática e histórica de exclusión contra las mujeres, de subordinación y de marginación que le impide justamente acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Generalmente hay varios grupos colectivos de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de discriminación sistemáticas. Y en este grupo se encuentran justamente las mujeres, es decir, mediante conductas socioculturales que pueden ser, por ejemplo, ciertos roles, ciertos discursos, normas que justamente justifican la violencia contra las mujeres. Y ahí hablamos de algunos tipos de violencia. En Paraguay nosotros tenemos vigente la ley 5777 que justamente prevé la violencia contra las mujeres. Uno de sus principales objetivos es prevenir la violación la violencia contra las mujeres y también ejercer alguna medida de protección. La violencia mediática y telemática está cada vez más en auge. Justamente esta ley protege la violencia telemática, que es una acción donde a través de informaciones y de imágenes se viola la intimidad de las mujeres. Eso a través de las redes sociales y también se puede dar a través de los medios de comunicación. Nosotras, Laura, usamos muchísimo las redes sociales como comunicadoras, pero también otras mujeres de todo el mundo y de Paraguay utilizan las redes sociales para expresarse libremente porque sabemos que la libertad de expresión es uno de los derechos garantizados por los derechos humanos, por los instrumentos internacionales. Y nosotras tenemos el derecho de expresarnos a través de las tecnologías. ¿Y qué pasa? A través de amenazas, extorsiones, hackeo de cuentas y sobre todo a través del anonimato, ciertas personas ejercen ese tipo de violencia contra las mujeres y justamente ya algunos pronunciamientos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial que habla sobre la violencia de las mujeres, señala de que hay un nuevo tipo de violencia contra las mujeres y justamente se da a través de las nuevas tecnologías y sobre todo es un peligro, ¿verdad? Porque no hay normas que protejan exactamente a las mujeres en este tipo de violencias. Como te digo, si hay una ley, la 5777, que define este tipo de conductas, pero solamente se da en una cuestión de prevención, una cuestión de medidas de protección, pero no hablamos de un delito. Así que yo creo que es uno de los temas en auge que tenemos que poner sobre la mesa para debatir, porque es una realidad que afrontamos todos los días nosotras. Sin dudas, Vanessa, porque no sabemos cómo actuar. Por ejemplo, ese punto que nombraste, cuando se hackea la cuenta, ¿no? Y se vuelve, por ejemplo, con fotos inapropiadas de nosotras mismas muchas veces. ¿Qué hacer ante eso? ¿A dónde recurrir o a quién recurrir? Si la denuncia vale o no, porque otra vez es como que sufrí una especie no sé, discriminación en el mismo momento en que denunciás, porque por ahí te dicen, bueno, ¿y para qué subís tal foto o tal cosa? No, otra vez es como que nos vemos totalmente desprotegidas ante esto que dentro de todo es nuevo, por más que las redes sociales no sean nuevas, digamos, esto que pasa sí, porque no sabemos
como te decía, a dónde y cómo actuar ante esto. Ujú. Por eso hablaba al principio de lo que es la discriminación estructural, ¿verdad? No son cuestiones aisladas, no son cuestiones de una sola mujer ni de dos o tres, sino muchas mujeres pasan día a día esto, ¿verdad? Y esa respuesta justamente de las instituciones, normalizando porque hay una cultura de justificación de ese tipo de comportamientos, ¿verdad? Y esa ya es una violencia. Entonces, para erradicar totalmente este tipo de comportamiento, este tipo de violencia, justamente se deben dar. Por una parte, yo creo que el Poder Judicial tiene una tarea muy importante para dar sentencias efectivas que muchas veces los jueces no tienen eh, esa vocación transformadora que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? De que no solamente a través de las leyes, porque leyes tenemos, la misma Constitución en su artículo 48 habla de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Esta ley que estuve mencionando, la 5777, los tratados internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si vamos a pronunciar todas las leyes, no terminamos ahora, pero ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Que haya una sentencia que efectivamente condene este tipo de conductas y también políticas públicas que eliminen este tipo de conductas estructurales, ¿verdad?, contra las mujeres. ¿Qué pasa hoy si una mujer, por ejemplo, es violentada a través de las redes sociales? Puede acudir al juzgado de paz más cercano y ahí en ese momento el juez o la jueza de paz puede adquirir todos los datos y muchas veces, bueno, generalmente sí se da una medida de protección, pero muchas veces es difícil porque, Laura, porque es casi imposible identificar, por ejemplo, ciertas cuentas falsas, porque la gente que violenta a través de estas redes lo hace a través del anonimato. Ujú. O no sabemos quién hackeó nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, o muchas veces acceden a fotografías íntimas y extorsionan con esto. O sea que yo creo que hoy el desafío principal, tanto del Poder Judicial como de los ministerios, de las políticas públicas, es, aparte también de legislar, también definir, sobre todo aplicar la perspectiva de género. ¿Qué significa eso? De que eh, se, se conozca realmente que el problema existe, ¿verdad? Porque muchas veces no se quiere visibilizar como que es una exageración o normalizamos ciertas conductas, ¿verdad? Entonces, conocer que efectivamente hay ese tipo de violencias y posteriormente dar una vocación transformadora para eliminar totalmente este tipo de violencia que tanto nos afecta, ¿verdad? Porque un mensaje, una fotografía, capaz que muchos dicen, bueno, no es para tanto, pero sí es un tipo de violencia y eso está más que comprobado. Ujú. ¿Se dio algún tipo de sentencia ya en nuestro país, Vanessa, con relación a estos temas en base a denuncias? Bueno, solamente lo que podemos tener es a través de los juzgados de paz que dan una medida de protección a las mujeres víctimas de violencia telemática o mediática, que se da también a través de los medios de comunicación. Pero hoy el principal desafío es, Laura, insistir en la protección y la sentencia ejemplar en violencia en línea contra las mujeres. Ya conocerás, por ejemplo, el caso de una joven, Belén Whittinslow, que ella le había denunciado a su profesor Sí. por acoso. Se dio justamente en un ámbito que es la violencia en línea. ¿Por qué? Porque fue a través de su teléfono celular. La fiscalía desestimó el caso señalando que solamente era un galanteo y en realidad los estándares internacionales hablan de que es un acoso, ¿verdad?, sexual, ¿verdad? Porque él le hostigaba permanentemente, siempre según el relato de la víctima, ¿verdad? Hay muchos casos donde llegó a una instancia judicial, pero no tenemos ningún tipo de sentencia que efectivamente dé un mensaje a la sociedad. Porque ¿qué pasa? Cuando hay impunidad, hay un mensaje muy importante a la sociedad. Normalizar este tipo de comportamientos y que no tiene ninguna sentencia. Hoy puedo ser yo la afectada, mañana
puede ser vos, mañana puede ser mi hermana, mi amiga. Entonces, lo que importa aquí es erradicar completamente esta violencia estructural contra las mujeres que justamente sufren todos los días violencia telemática. Ujú. Excelente. Bueno, falta avanzar bastante, entonces en ese sentido, aquí en nuestro país, teniendo en cuenta quizás ejemplos ya de otros países más avanzados, hablando acerca de la violencia mediática y también la telemática, Vane. Sí, en otros países se da y justamente la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo hablan de este tipo de violencias. Como te mencioné, también la Comisión Interamericana está alertando de que es un nuevo tipo de violencia hacia las mujeres, porque muchas de nosotras nos expresamos a través de las redes sociales y muchas veces nos autocensuramos, ¿verdad? Entonces ahí no estamos gozando plenamente de un derecho humano tan básico como es la libertad de expresión, un derecho humano fundamental que tanto un hombre como una mujer pueden y deben ejercerlo libremente, ¿verdad? Pero entonces ahí hablamos de desigualdad también, de una discriminación. ¿Por qué? Porque yo por ser mujer me autocensuro porque digo, no, me van a decir esto, no, me van a comentar esto, prefiero Ujú. nomás no escribir esto en redes sociales. Entonces, un hombre sí lo puede hacer. Entonces, ahí estamos viendo ya una desigualdad plena, ¿verdad? Y que muchas veces por la cultura se normaliza este tipo de conductas, no hay un castigo, no hay una sanción, mejor dicho, no hay una sanción que defina esta conducta, que dé un mensaje, ¿verdad? Para todos los agresores a través de estas plataformas que lastimosamente van en auge. Y sobre todo se tiene que también, yo creo que trabajar en una cuestión penal, ¿verdad? Porque hoy no existe un trabajo, ¿verdad? En el ámbito del Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? No se define muy bien cuando se trata de violencia mediática. Solamente tenemos en la Ley 5777 que define lo que es este tipo de violencia, se da una medida cautelar, pero muchas veces no sabemos quién es el agresor. Entonces falta todavía mucho por trabajar en materia penal como para que se investigue quién es el que está detrás de ese teléfono celular, detrás de esa computadora y que está agrediéndonos y impidiendo que podamos gozar libremente de un derecho tan básico como es la libertad de expresión, Laura. Ujú, ujú. Es como volver a rediseñar todo, ¿no? En materia de leyes aquí en nuestro país, actualizar un poquito justamente, porque hablamos de un tema que es bastante moderno, ¿no? Violencia mediática en redes, ¿no? Que no estamos muchas veces acostumbrados, como decías por ahí, te vas a hacer la denuncia porque te hackean la cuenta, queda en la nada, porque muchas veces obviamente no se puede encontrar a la persona culpable de haberte hackeado la cuenta. Entonces, otra vez es como que, bueno, uno también, una también se desanima al hacer la denuncia y porque queda, digamos, sin el seguimiento que corresponde también. Claro, y ahí hablamos otra vez de impunidad, ¿verdad? Porque Sí, el Poder Judicial yo creo que es la que tiene el poder, ¿verdad? Que tiene sobre todo la última palabra en este sentido, porque si una persona que hace y no recibe una sanción, ¿verdad? Por así decirlo, alguna multa, entonces va a seguir haciéndose este tipo de violencias, de este tipo de comportamientos y la mujer se revictimiza porque tiene que acudir varias veces al tribunal, declarar un montón de veces y también ahí está la cuestión de género, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer, yo no puedo expresarme libremente en las exacto. redes sociales. Y también está, ¿verdad? Lo otro de políticas públicas, por ejemplo, yo creo que hace falta también enfatizar en capacitaciones, formación, todo con perspectiva de género, sobre todo también capacitar a los funcionarios públicos que están en estas oficinas de atención de violencia contra las mujeres, porque muchas veces se acude en un estado de shock, ¿verdad? Y el funcionario, la funcionaria que está en ese lugar no sabe cómo trabajar en este tipo de casos, ¿verdad? Entonces yo Ujú. creo que falta más también en ese sentido, capacitación, formación y educación en las escuelas. Para estar a nivel de otros países, ¿cuánto calculás según tu experiencia? También experta, digamos, en ese sentido en derechos humanos y sobre todo cuando hablamos de violencia de la mujer, que nos faltaría para por lo menos actualizarnos un poquito, Anne.
Leyes tenemos, Laura, tenemos leyes, Ujú. tenemos la Constitución, tenemos los tratados, yo creo que falta cumplimiento de las normas. Ok. Yo creo que falta eso. Cumplir con lo que dice la ley, que los jueces sobre todo tengan en cuenta esa perspectiva de género para aplicar la ley, porque muchas veces no tienen esos medios técnicos como para aplicar. No sé, no sabría decirte cuánto tiempo, pero yo creo que falta más formación en todos los estamentos, tanto privados como públicos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque yo puedo sufrir violencia mediática de mi compañero de trabajo, de mi compañero de universidad, de mi compañero de escuela, porque ahora hasta los niños también usan la tablet, usan las redes sociales, Claro. ¿verdad? Yo creo que eso también es otro punto, ¿verdad? Sobre todo para los niños y niñas, ¿verdad? En cuanto a protección de imágenes, ¿verdad? Pero aplicar la ley correctamente y tener en cuenta la perspectiva de género que muchas veces se manipula, hasta si se quiere decir. La perspectiva de género justamente tener en cuenta que hay una cultura de discriminación y que las autoridades competentes deben eliminar correctamente, completamente ese tipo de comportamientos. Ujú. Bueno, realmente es un tema bastante amplio, Vanessa, hablar acerca de la violencia de género, sobre todo hacia las mujeres. Empezamos hablando acerca de esta violencia mediática y también telemática, pero seguramente más adelante vamos a seguir hablando acerca de otro tipo de violencias hacia la mujer, así que te agradecemos un montón por tu tiempo. Cuando quieras, Laura, un abrazo y bueno, saludos a la audiencia.